A ver, vamos a conversar. Ahora vamos a hablar del argumento por la analogía. ¿Ok? Vamos a hablar del argumento por la analogía. Aquí está, aquí les voy a presentar un ejemplo y quisiera por favor que ustedes lean ese ejemplo. Aquí está, en esta parte donde está mi cursor, en la parte izquierda. Dense un tiempo para leer y luego vamos a construir algo parecido. Bueno, supongo que ya lo han leído, ¿no? Y como verán, este argumento consiste en comparar, ¿ya? Un ejemplo con otro ejemplo. Pero entre esos ejemplos tiene que haber una relación, ¿ya? Como en este caso. Tiene que haber una relación entre el ejemplo, en este caso, digamos, el coche, el mecánico, ¿ya? El médico y la paciente. En cierto modo, podemos decir que el coche se presenta a la paciente y el mecánico al médico. ¿Listo? Y ahora, vean. ¿Cómo se formula? Van a ver ustedes una premisa, aquí la primera premisa, que lo pueden leer, esa premisa, por favor. Ya nos está planteando justamente lo que les decía hace rato, una relación entre el coche y el paciente. Que hay que revisar ese coche para que se mantenga bien, ¿no? Y lo propio pasa con las personas. Hay que ir al médico para mantenernos bien. Ahora, ¿cómo este argumento por la analogía generalmente utiliza el adverbio, este adverbio, el cómo, que representa la comparación, ¿no? Y eso es lo que nos dice en la premisa 2, ¿ya? ¿Ve? Los cuerpos de las personas son como coches. Por tanto, vean la conclusión. ¿Ve? Ese argumento por la analogía, ¿ya? Representan o se hacen estas comparaciones para, por ejemplo, digamos, graficar una situación, como en este caso. ¿Ya? Estas analogías suelen hacerse, por ejemplo, digamos en un caso, ¿no? Ayer, ¿ya? Los perseguidos eran los judíos. Hoy son, digamos, los tal grupo de personas. Ve, estás haciendo una analogía, estás haciendo una comparación, ¿ya? Y esa comparación suele ser tan fuerte que suele generar una imagen en la cabeza de las personas, ¿no? Y por supuesto, pues suele incluso cambiar la opinión de las personas. Es probable que uno diga, pero sí, ¿qué tiene que ver con los coches, con las personas y si los cuerpos de las personas son diferentes al de los coches? Los coches necesitan cambio de aceite, de frenos, ¿no? Gasolina, nosotros alimentación, sí, pero tanto los coches para funcionar bien como las personas para tener la salud, digamos, bien cuidada, pues tienen que visitar al médico periódicamente, ¿no? Para los chequeos temporales que a uno le mantienen informados respecto a su cuerpo. Esa es la relación que nos importa. Esa es la comparación que nos importa para graficar bien una situación de este tipo. ¿Me expliqué bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Sí? Está ¿Raúl? claro, gracias. ¿Jorge, está claro? ¿Raúl? Sí, solo que me parece difícil encontrar algunos ejemplos. Pues es cosa de ir pensando, Jorge,
Y ya vas a encontrar, por ejemplo, mira, les voy a dar otro ejemplo más antes de construir uno nosotros. ¿Ok? Van a ver este. Lean este argumento por analogía. Es precioso este argumento por la analogía, cómo lo ha articulado esta persona. Léanlo y vas a tener más, digamos, más posibilidades de hacer este tipo de comparaciones, Jorge. Vean Gracias. este texto, por favor. ¿Qué les pareció? ¿Mm? Interesante. ¿Han visto cómo hace la comparación? Pues este es un argumento por la analogía, ¿ya? Veamos. Mire, hay una premisa, ¿ya? Que aquí está esta, que dice, eso es lo que nos está queriendo mostrar, que Norwell, en este caso, este indígena estadounidense, no tenía derecho a proceder del mismo modo que Colón. Y vean la segunda premisa ahora. Entonces dice, si lo ha hecho Colón, ¿por qué yo no? ¿No? Pero al final, el mensaje que nos deja es que, y nos deja pensando mucho, dice, Colón no tenía derecho a reivindicar la propiedad de América, ¿no? Porque ya había otros habitantes en América. Un argumento de este tipo, yo lo usé hace muchos años, recuerdo cuando había unos grupos que pues, golpearon a gente en Sucre, campesinos, indígenas, también Tarí, o en Santa Cruz. Entonces yo hice algo así, ¿no? Comparando, por ejemplo, de cómo antes los fascistas perseguían a los judíos y cómo ahora hay otros grupos bolivianos que persiguen a los indígenas. Uy, no saben cómo se enojaron. Ya, se enojaron tremendamente. ¿Por qué? Era una analogía que estaba haciendo, una comparación, pero eso genera, ¿no?, un argumento muy fuerte. ¿Por qué? Como en este caso, porque grafica una situación de una manera determinada. Ahora Jorge está más claro. Guadalupe, Vanessa, Sí, ¿siguen ahí sí, licenciado. o se han ido Sí, a tomar su té? no, seguimos aquí. Sí, licenciado, está más claro. Entonces, estas conclusiones sería tal vez cuando, bueno, yo estoy entendiendo así, digamos, hacen una comparación con Colón y Northwell, cuando quisiéramos hacer una comparación para señalar que algo no está bien, en este caso en la conclusión dice que Colón no tenía ningún derecho, ¿no? Entonces, esto también se puede utilizar cuando se quiere afirmar algo o hacer notar que algo sí puede estar bien, o me estoy confundiendo, licenciado. ¿No? Guadalupe, mira, vamos a volver al primer ejemplo. Este ejemplo, mira, es algo positivo. ¿Ve? No dicen, Ah, las personas llevan sus coches al taller cada tiempo para mantener. Entonces las personas deben ir al médico cada determinado tiempo también para mantenerse. ¿Ve? Ahí hay una comparación, ¿no? Positiva. ya, Puede ya. ser para graficar algo positivo o en este caso algo que no debió pasar, pero pasó. Pero bueno, el indígena, en lugar de lamentarse y llorar lo que pasó, simplemente ha demostrado una incoherencia que sucedió hace muchos años, en 1492, cuando llegó Colón a América. Además, él lo prepara, va a Italia, ¿no? Recuerdan que Colón era italiano. Entonces, pues, eh, hace esta analogía justamente para demostrar esa incoherencia. Ustedes pueden buscar el lado bueno, ¿no? O ver para proyectar algo positivo o negativo. ¿Alguien tiene alguna duda? Raúl.
Vanessa. Bueno, entonces les voy a pedir, por favor, que practiquemos. Y no teman compartir sus ideas, porque todos hemos empezado así, errando, ¿no? Eh, Poco a poco, ya hemos ido aprendiendo. Y cuando se aprende, pues cuando se escribe, se practica, se practica, se practica. Nada viene de él, como la lluvia, hasta la lluvia tiene una causa, ¿no ve? Así que por favor, vamos, practiquemos unos 5 minutitos y anímense a compartir sus ideas. ¿Listo? Licenciado. Adelante. Guadalupe, Sí, adelante. ¿puedo leerlo? Adelante, por favor. Ya, es algo cortito que dice. El cuerpo humano requiere de consumo de agua para estar hidratado, como las plantas necesitan ser regadas para poder crecer y florecer. Exacto. Está bien, ese es un argumento por analogía, Guadalupe. Ve que has comparado dos ejemplos, pero que tienen una relación. Ya hay un elemento vinculante en este caso, que es el consumo de agua. ¿No ve? Está muy bien. ¿Alguien más? Tal vez yo, Jorge. A ver, dale Jorge, dale En hermano. la misma línea del cuerpo. Así A como ver. ejercitamos nuestro cuerpo y lo alimentamos sanamente, de igual forma debemos ejercitar nuestra mente con lectura y escritura y alimentarlo con información positiva. Está bien, Gracias. sí, sí, no solamente se utiliza el adverbio como, ¿no? Sino otros sinónimos que puedes utilizar, se asemeja, se parece, ¿ya? Ah, ¿no? Por ejemplo, digamos, puede ser el gobierno que debería asemejarse a un padre de familia que cuida bien de sus hijos, en realidad se parece a un padrastro, ¿no? Por ejemplo, ahí estás, aunque hay padrastros muy buenos, ¿no? Pero estás haciendo una analogía, estás haciendo una comparación. Ahí también sirve mucho, digamos, porque es en la medida que tú creas imágenes en la cabeza de la gente, pues vas a convencer más o seducir más. ¿Ya? Hay otra persona que se anima a compartir su idea respecto a la analogía. Alguien que más o menos está, a ver, vamos a ver si aquí hay. Roxana. Ah, muy bien, Roxana, ¿puedes leerlo, por favor? ¿Puedes leer tu comparación, tu analogía? Sí, licenciado, dice lo Adelante. siguiente. Las personas desde que nacen eh, requieren de cuidado, afecto y protección de su familia. ¿Ya? Dos, los animales domésticos son seres vivos que necesitan de cuidado, alimentación, protección y afecto. En conclusión, las personas, al igual que los animales domésticos, necesitan ser cuidados, protegidos y queridos. Eso sería, Muy bien. licenciado. Gracias, Roxana. Sí, ahí estamos mostrando una relación que son seres vivos que necesitan, digamos, de los mismos o la misma expresión de sentimientos, porque los animales son seres vivos que sienten, ¿verdad? Supongo que ustedes tienen perritos, gatitos, ¿no? Pero pues los perros cuando están tristes se les nota, ¿no? Y son perros además o expresan muy bien sus sentimientos. Y hay un vínculo en lo que tú estabas diciendo, Roxana, el sentimiento entre las personas y los animales. A ver, ¿hay alguien más que quiere compartir sus ideas? Bueno,
Supongo que está claro, que no hay duda en este caso respecto a cómo se hace el argumento por la analogía o el argumento por la comparación, ¿ya? Eh, este argumento es muy bonito, como han podido ver, ¿no? En la medida que ustedes lo vayan practicando para en cada texto que van a escribir, por ejemplo, si van a escribir un texto, pues si hacen una analogía, suena muy bien. Si van a hacer, por ejemplo, un manifiesto, ya, para comunicar a alguien o para exigir algo y hacen una analogía, en vez de poner insultos, hacen una analogía, pues mucho mejor, es más convincente, ¿no? Y si están en una asamblea o están en una reunión vecinal, ¿no? En lugar de gritar, digamos, que hagan una analogía, entonces pues ustedes van a tener más posibilidades de que les escuchen, tomen en cuenta y la gente vaya pensando en lo que ustedes han planteado. Ese es el efecto que logra una analogía. Si no hay alguien más que tiene la idea de compartir ahí, o si hay alguien que no tiene clara esta explicación, que tiene alguna duda, por favor, puede decirme para que yo les aclare, ¿no? Cómo se articula. ¿Hay alguien que tiene alguna duda al respecto? ¿No? Bueno, entonces, vamos a pasar a un argumento parecido, pero que lo han debido ustedes escuchar. Vean, ¿ya? Y vean esta lectura, por favor, chequen este texto. ¿Ya? Este argumento por la analogía, o diré por la metáfora, claro que se parece al de la analogía. Pero como pueden leer en esta parte, la analogía es una comparación. Entonces dice, esto es como, o se parece, es igual a, es semejante a, ¿ya? Estás diciendo eso. En cambio, la metáfora dice, esto es aquello. A ver, voy a hacer un ejercicio. ¿Alguna vez a ustedes, entonces a Ronnie, a Roxana, ¿no? A Janine, a Geraldine, a Benigna, le han debido decir, eres un sol? ¿No ve? Cuando haces algo bueno te dice, eres un sol. En realidad no somos un sol, pero nos están diciendo, eres un sol porque has hecho una buena actividad, ¿no? O has resuelto algún problema, alguna ayuda que necesitaba una persona y te dice, eres un sol, ¿ya? Y claro, estás reemplazando ese término que en realidad el sol, en este caso estás representando que eres una buena persona, ¿no? Hay un sentido figurativo del lenguaje. Está cambiando el significado del sol, ¿ya? Para darle otra connotación. En este caso, que eres una excelente persona, que das claridad, que das calidez, que resuelves problemas, qué sé yo. Entonces te dicen, eres un sol. No te dicen, eres como un sol. Si te dicen, eres como un sol, te están haciendo una comparación. Pero si te dicen que eres un sol, ahí está la metáfora, ¿ya? A eso se llama lo que en muchas ocasiones, por ejemplo, hay gente que utiliza este argumento, como en este caso, miren, aquí este pensador francés, este matemático, ¿no? Que lo que escribió es muy bonito, ¿no? Él dice, para él, el hombre es una caña, no más que es una caña que piensa, ¿no? Aunque es débil, más débil de la naturaleza, pero piensa, ¿ya? Y ustedes pueden hacer esta analogía en diferentes circunstancias. ¿Ok? Me dejo entender. ¿Hay alguien que no le queda claro entre esta analogía, la metáfora
y esta analogía, y este argumento diré que es la analogía y el argumento por la metáfora. ¿Me dejo entender? Janet, Verónica, ¿sí? Sí, licenciada, entonces esto de la metáfora se utilizaría más tal vez en poemas, tal vez para hacer alusión a otras personas, cosas, tal vez. Sí, puedes hacer, bueno, para escribir bonito, para encontrar nuevas palabras, es bueno que lean poesía, ¿no? Poemas, pero también lo pueden hacer en otras circunstancias, ¿ya? Eh, por ejemplo, suelen decir, digamos, a un hombre fuerte, ¿no? O a una mujer fuerte, ¿no? Pueden buscar un término que van a reemplazar a esa mujer. Por ejemplo, alguna vez yo he escuchado, es todo un Hércules, dice, ¿no? Entonces, en realidad no es un Hércules, sino que dicen, ¿por qué? Porque es fuerte, ¿ya? O alguna vez han debido escuchar, es un tractor. ¿Por qué? Porque dicen que tiene mucha fuerza. En lugar de decir que tiene mucha fuerza, entonces puede decir, por ejemplo, Guadalupe es un tractor, ¿no? Entonces estoy diciendo que es una mujer con mucha fuerza, ¿ya? Son cosas que se utilizan o son palabras que se utilizan para reemplazar, digamos, el significado de otra. Pero en lugar de decir solamente eres fuerte, entonces tú podrás decir que eres un tractor. ¿Por qué? Porque porque el término tractor o el concepto tractor representa esa fuerza, porque puede derrumbar, ¿no? Puede levantar piedras, puede abrir caminos, ¿ya? Y ustedes pueden utilizar esa metáfora, ¿no? O pueden decir, por ejemplo, eres un río, ¿no? Que llega, ¿ya? A tu comunidad de conocimientos. Entonces tú, ¿ve? Estás utilizando otros términos para decir, para significar lo mismo, pero estás utilizando, es como dicen alguna gente, estás hablando más bonito, ¿ya? Y cuando utilizas esos términos bien elaborados, bien pensados, o particularmente cuando escribes así, por supuesto que tienes mucha más posibilidad de convencer a las personas con quienes estás hablando. Es muy diferente que hagas un post, por ejemplo, en tu Facebook, mal escrito, ¿no? Un post sin contenido, sin analogía, sin metáfora, ¿no? En cambio, si haces un texto con argumento por analogía, con argumento por la metáfora, ¿ya? Entonces, por supuesto que vas a tener más posibilidades de que lean, porque los textos bonitos generalmente son leídos. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, Lice. Ya. ¿Hay alguno de ustedes que se anima a hacer un ejemplo? Por favor, vamos, 2 minutos, 3. Disculpe, licenciado, buenas tardes. Elizabeth, dale, Sí, adelante. licenciado, una consulta. Yo todos hemos visto los argumentos que hacía el ex, ¿Quién? ay, no me acuerdo, ocupado, pero el señor Arias hacía el señor Arias hacía sus metáforas en sus entrevistas usando muñecos. ¿Esa podría ser un argumento por metáfora? Bueno, no exactamente. Lo que hacía Iván Arias es recurrir a la imagen, ¿no? A la representación, a la ficción, para comunicar una idea de mejor manera, ¿ya? Por eso utilizaba muñequitos, creo que la última vez que utilizó fue un Avenger, pero es válida esa forma de comunicación
porque está logrando su objetivo, por ejemplo, de crear una imagen en la cabeza de una persona. En cierto modo se parece, no sé si alguna vez ustedes han visto, no recuerdo bien qué político una vez llevó unos huevos a la fiscalía, ¿no? Y dijo, esto es lo que le falta a la fiscalía. ¿Recuerdan? Y era un maple de huevos. Y entonces, y generalmente, ¿qué significan los huevos? ¿No? ¿Qué representan los huevos en ese contexto? Ahí, por supuesto, había una metáfora. Sí, ese lenguaje gráfico, ese lenguaje metafórico o ese lenguaje de representación, sí también funciona y se parece mucho a estos argumentos que les estoy diciendo, el argumento por la analogía y por la metáfora. ¿Me expliqué bien, Elizabeth? Sí, muy bien, gracias. Ok. ¿Alguien ya hizo una metáfora por ahí? Ronnie. Quizás Celedonia. Listen, Janet. no sé si es válido el ejemplo, pero decir a una persona o una expresión de que has hecho algo muy bueno, decir soy una crack, digamos. ¿Una qué? Una crack. No sé si Ah, escuchado. sí, sí, eres un crack, ¿no? Cuando alguien hace, digamos, un trabajo excelente. Bueno, sí, sí, sí. Pero ese término creo que no es boliviano, no sé exactamente qué significa. Ya a ver si alguien me ayuda por ahí. No sé exactamente qué significa, pero nosotros lo tomamos en cuenta como algo así de que es excelente en lo que hace, ¿verdad? Eso al menos lo connota para nosotros cuando alguien dice eres un crack. Si es que ahora por ahí es un término extranjero, o no sé, por ahí es un término inglés, ¿no? Honestamente no tengo la idea clara al respecto, pero si no fuera tal, si no es lengua extranjera, sí puede ser considerada como una metáfora. Janet. ¿Alguien tiene alguna metáfora por ahí para compartir? Por ejemplo, cuando alguien le dice a... Licenciado, ¿sí? Guadalupe. sí, puedo decir así. Adelante. Qué, qué linda persona, me parece, qué linda persona, es un pan de Dios, ¿sí? Es Sí, un pan de Dios, puede ser. exacto. Es el hecho que hayas dicho es un pan de Dios, pues ese término en realidad no es que Dios ha hecho un pan y se parece, ¿no? Sino, ¿qué quiere decir? Significa que es excelente, es una persona muy amable. O cuando dicen, por ejemplo, es una oveja negra, ¿no? En realidad no es que esa persona es una oveja negra. Lo que pasa es que ese término representa a una persona que se desvía, digamos, de su camino, o se diferencia, o no es como las otras ovejas y es negra, entonces se diferencia o se desvía de su camino y por eso alguna vez, no sé si les han dicho, pero a mí también me dijeron alguna vez, eres la oveja negra de la familia. ¿No? Esa es una metáfora. ¿Ya? ¿Alguien más se anima? Licenciado, yo, A ver, Celedonia, dale. eh, el amor es infinito como el mar azul. No sé si eso va. ¿Sí? Bueno, el mar azul es finito, ¿no? Pero sí, claro. Pero está bien la relación que haces. Está bien, Celedón. ¿Ya? Sí, sirve, sirve. Y vayan practicando poco a poco. Y ustedes van a ir perfeccionando, como les decía hace rato, todo es práctica, 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 práctica. No es
que uno aprende de una noche a la mañana, todo, no, sino es en la medida que vas, incluso cuando yo voy a escribir, digamos, un artículo, a veces no se me ocurre algunas cosas, entonces reviso algunos textos ya de argumentos. Por ejemplo, decían que si teníamos libros sobre argumentos, sí, les vamos a dejar una bibliografía para las personas que puedan leer esos textos y profundizar más. ¿Para qué? Porque a veces pues se me van, ¿no? En la cabeza uno no siempre tiene todo y vuelves a practicar, a reescribir. Entonces el siguiente texto ya no revisas el texto que habías leído, el libro que habías leído directo, lo haces de manera más rápida y sencilla porque ya revisaste y ya con la práctica ya sé que te quedó en la cabeza. Bueno, vamos a ir, si no se nos va a ir el tiempo. Este es el argumento por autoridad, ¿ya? Este argumento también es muy bonito. Vean, por favor, lean este texto y luego yo les diré cómo es el argumento por la autoridad, en qué consiste. Vamos, echen una lectura, por favor. Ya, imagino que ya han leído. Ahora, vean, este argumento por autoridad quiere decir que ustedes, para sostener su idea respecto a un tema, recurren a una persona que investigó, a un científico, a una persona, por ejemplo, que hizo un estudio profundo sobre algo, a un experto, y citan a esa persona. Si digamos yo voy a escribir un artículo en el que voy a decir que los hombres, en realidad, en otras culturas, los hombres son las personas que se pintan, que se maquillan, ¿no? Y además se dejan elegir, ¿no? Y hacen un desfile de modas, ¿ya? Es probable que ustedes me digan, este se está inventando. Pero si voy a decir, Carol Bequit, ¿ya? En el libro tal, ¿no? En tal fecha, informa que entre algunos pueblos fulaní de África Occidental, como los Udabé, el maquillaje y la ropa son cosas de hombres. Y además voy a decir, Bequit y un colega antropólogo vivieron con los Udabé durante 2 años y observaron muchas danzas para las cuales los hombres se preparaban largamente, acicalándose, pintándose la cara y blanqueándose los dientes. Las mujeres Udabé observan, comentan y escogen a sus parejas por su belleza. Y los hombres dicen que esta es la forma natural de hacer las cosas. Si les voy a decir así, obvio que me van a creer más, ¿o no? Si solo les voy a decir, en África hay en algunos pueblos que los hombres se pintan, se maquillan, ¿no? Y hacen un desfile así como de modas para que las mujeres les escojan. Pues sí, probablemente lo tomen así, será, no será. Pero si les voy a dar referencias de quién ha sido la persona que ha demostrado o ha investigado algo así, por supuesto que me van a creer más, porque además si les voy a decir que es un antropólogo que ha vivido 2 años en ese lugar y ha verificado esto, por supuesto que van a terminar de decir, eso es cierto. Y ese es el argumento por autoridad. En eso consiste el argumento por autoridad. ¿Me dejo entender? ¿Alguien tiene alguna duda? Guadalupe. Sí, esto no sería tanto así como una cita, sería una cita, ¿no? Exacto, exactamente, como una cita, ¿ya? Pero una cita bien respaldada. Este argumento por autoridad es como tú dices, Guadalupe, sí es una cita, generalmente suele decirse, por ejemplo, ¿no? Digamos, ¿ya? El filósofo y político John Stuart Mill, ¿no? Demostró que la libertad en realidad es un bien espiritual que a la persona la erige, ¿no? Emocionalmente bien
Y cuando les cortan esa libertad, esa persona pierde gran parte de su espíritu y de sus deseos de vivir. Por ejemplo, si voy a respaldar así, y si voy a decir, ¿no? Además, lo dice en tal texto, en tal libro, por supuesto que ustedes me van a creer mucho más, ¿no? Si voy a utilizar esa cita, como bien dices, Guadalupe, voy a utilizar, por supuesto, para respaldar la idea que yo quiero sostener y que quiero que, por supuesto, quiero que me crean, ¿verdad? Ahora, no sé si alguien más tiene alguna duda respecto a esta forma de argumento. Yo, Listen, en Adelante, cuanto al argumento de autoridad, ¿hay algún criterio de validez que debamos tomar en cuenta? Por ejemplo, un ejemplo vago, no sé, los dichos de ese informático que no me acuerdo su nombre, que dicen que sí ha habido irregularidades y por eso había fraude, frente al informe de la OEA donde no se evidencia algún fraude, por ejemplo. ¿Cuál de los dos tiene más peso? Mire, ahora mismo aquí está. Aquí está, Jorge. Ah, ya. Sobre lo que tú dices, ¿ya? Ya. Mire, el primer punto, por ejemplo, Jorge, ya. Es clave esto. Si hay un tema polémico en disputa, no puedes, tienes que huir de los grupos o personas que tienen intereses parciales. ¿Ya? Si ustedes quieren tener incidencia en la opinión pública, por favor, cada uno tenemos nuestro corazón ideológico, ¿ya? Pero aléjense. Si su intención es buscar la verdad, aléjense de este tipo de personas o no tomen muy en cuenta sus conclusiones o sus informes en caso de que haya una disputa tremenda en un tema como el que tú señalas, Jorge. ¿Ya? Porque si tienen intereses parciales, pues obviamente querrá que se imponga su verdad. Y más, en verdad, entre comillas, más en este tiempo de la posverdad. ¿Ya? Tampoco, vean este segundo punto. Hay que buscar, ¿no? Fuentes que tengan el interés de buscar la verdad. En ese caso hay investigadores, científicos, datos, evidencias, ¿no? Siempre hay indicios, ¿ya? Es por ejemplo, como decir, si hay alguien que dice, bueno, el referéndum del 2016 ganó él. No, pero puede que ahí aparezca una organización parcializada y diga, bueno, era el día de la mentira, ¿no? Pues no. Tenemos que quedarnos con las evidencias y las evidencias están en las fuentes, ¿no? Que tienen el interés previo y fundamental de buscar la verdad. Siempre va a haber esas instituciones. Ahora, otra cosa importante, ¿ya? Mire, no es aconsejable, si al menos quieres tener una opinión de peso, si quieres ser creíble, porque si quieres que te crean solo tus amigos, bueno, pues te importa. Lo importante es que te crean incluso aquellos que no comparten contigo muchas ideas, pero que digan, esta persona dice la verdad, ¿no? Y cuando haces eso, es que no hay que fiarse solo de políticos, ¿ya? O grupos de presión que toman partido por algo, ¿no? Ahora, hay que no tomar en cuenta que las fuentes sean realmente independientes, porque en esta sociedad, en este mundo, hay fuentes, hay personas que se camuflan y quieren ser independientes, pero en realidad están camufladas esas fuentes. También hay que ver esa situación. Por eso, cuando hacemos ese tipo de trabajo, Jorge, Guadalupe, Benigna, Janet, ¿no? Cuando vamos a hacer un documento o un texto, un artículo de opinión realmente sustentado, si es pura consigna, yo les aseguro que solo les van a leer sus amigos que piensan igual que ustedes. Las otras personas no les van a leer. Eso se los garantizo. ¿Ya? Y no van a tener incidencia porque apenas empiecen el texto y vean que sus fuentes, por ejemplo,
son fuentes que, como aquí dice, que han pagado el estudio tal, es como, no sé si ustedes han visto, un día una persona vino cuando trabajaba en radio, compañera, Ana, si los productores del Oriente, había un debate sobre transgénicos, les estoy hablando de hace 3 años creo. Entonces, invité a estas personas porque me pedían espacio. Y se presentaron como personas que habían hecho un estudio científico sobre los transgénicos en Bolivia y que no generaban ningún daño a la salud. Entonces comencé a preguntarles quién les financió el estudio, ¿no? Si habían hecho otro tipo de estudios así. Y se incomodaron, ¿no? Porque, claro, si dicen nos ha pagado ANAPO, digamos, bueno, mucha gente deducirá que no va a hacer un estudio que va a contradecir lo que dice ANAPO. Probablemente sí, y si fuera así, quizá no lo van a presentar ni lo van a promocionar. Entonces son cosas elementales que uno tiene que preguntarse, son aspectos elementales que uno tiene que preguntarse. ¿Para qué? Para que ese artículo esté bien fundamentado, ¿ya? Y algo básico, Janine, Jessica, Vanessa, algo básico. Cuando ustedes van a escuchar, por ejemplo, declaraciones extremistas, simplistas, que atacan, descalifican, que utilizan el argumento ad hominem para descalificar permanentemente, o la falacia ad hominem para descalificar a la fuente, ¿no? Porque no puede descalificar, no puede combatir el texto, el mensaje, entonces ataca a la fuente, a la persona. Honestamente yo ni leo. Huyo de esas personas. Cuando hay declaraciones extremistas, fundamentalistas, radicales, no. Porque ¿qué verdad puede haber en el fanatismo? El fanatismo no tiene intención de buscar la verdad. Ahí no vas a encontrar un argumento. Ahí vas a encontrar consignas, ¿no? Que van a buscar pretender imponer un razonamiento, entre comillas, a fuerza de repetición, sin ninguna evidencia fáctica. Y así es como se construyen lo que se llaman las noticias falsas y lo que se llama la posverdad. ¿Ya? No tomo en cuenta yo esas declaraciones extremistas o simplistas bajo consignas, ¿no? Que me digan una cosa sin ningún sustento. Sí confío y sí vale la pena confiar en personas que piensan diferente a mí, pero cuando plantean sus ideas, tienen argumentos, sostienen bien sus ideas con evidencias, con pruebas, con razonamientos lógicos, ¿no? Además, cuando deliberan, ¿no? Responden con respeto, ¿ya? Y aportan o debaten con las otras personas, demostrando que sus argumentos son mejores. Esas fuentes valen la pena. A propósito de lo que decías, Jorge, aquí está. Y este es un consejo de este señor Anthony Weston, que justamente cultiva mucho el argumento por la autoridad. ¿Ya? Y considero que tiene razón. ¿Por qué? Porque esencialmente estas personas lo que hacen, o las personas que quieren promover una mentira, es pura consigna, repiten, y cuando quieres razonar sobre ello, no te dan ninguna evidencia, ninguna prueba. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro, Jorge? ¿Sí? ¿Hay alguna persona más que tiene alguna duda? Bueno, entonces creo que el argumento por autoridad quedó clarísimo.
ustedes pueden utilizar pues diferentes autores ya del mundo científico, filosófico, mejor si tienen textos, y mejor, por favor, si cuando van a hacer esa cita en su texto realmente demuestren o digan quién es esta persona, cuánto investigó o en qué parte de su texto está. Son cosas que ustedes, que muchos de ustedes ya tienen profesión, pues saben cómo se hace una cita. Si no hay ninguna duda, pues... Licenciado, una consultita. ¿Sí? Vanessa, ¿quién habla? Celedonia. Ah, Celedonia. Dale, adelante. Lice, en las citas bibliográficas, ¿es necesario colocar los números de página? Bueno, si vas a escribir un artículo, no, ¿ya? Pero si vas a escribir un ensayo, por ejemplo, un libro o una tesis, Celedonia, sí, hay reglas, ¿no? Ahora está muy vigente por las reglas APA, ¿no? Hay un orden de cómo debes citar autor, en qué página está, qué texto, qué año, ¿ya? En esos textos sí. Ahora, si vas a utilizar solamente vas a escribir una columna, pues suficiente el nombre y el texto donde está, o el nombre. Siempre hay que poner, porque eso es honestidad intelectual, ¿no? No es malo respaldarse en otras personas, Celedonia. Más bien eso demuestra que tú estás sosteniendo tus ideas con un amplio bagaje, digamos, teórico, cultural, ¿ya? Y estás recurriendo a gente que piensa igual que vos o que ya ha visto mucho más antes que vos el tema y te estás respaldando en esas personas. Reitero, si es un artículo, una columna, un artículo en el periódico, basta el nombre. A veces, si pones el texto más, bueno, genial. A veces, por razones de espacio, solo pones el autor de la frase, suficiente. Pero si vas a hacer un trabajo, si vas a hacer un texto, si vas a hacer un libro, si vas a hacer un ensayo, no, ahí generalmente se exige que sí tenga las páginas. ¿Ok? ¿Se le doné? Sí, licenciado, gracias. Ya. ¿Alguien más? Bueno, no hay otra pregunta. Este es el argumento por la causa. ¿Ok? Yo creo que ustedes han debido enterarse de este argumento y lo deben practicar mucho. ¿Ya? Hay una frase así que alguna vez lo leí, no recuerdo quién era el autor, pero decía más o menos así, ¿no? ¿Quién causó el mal causado? ¿O quién causó la causa del mal causado? ¿Ya? Este argumento busca las causas de un hecho, así como en este texto. Véanlo, por favor. ¿Ya? Aquí hay un argumento por la causa. ¿Ok? Ahora, ustedes pueden mezclar este argumento por la causa con el argumento, por ejemplo, por la autoridad. Sí, pueden mezclar. ¿Ya? Se puede mezclar este argumento por la autoridad con el argumento por la causa. Este argumento por la causa generalmente busca una explicación en un acontecimiento sucedido anticipadamente. Es decir, analiza la consecuencia viendo cuál es la causa de esa consecuencia.
¿Cómo es que hemos llegado a la situación actual? ¿Quién causó esa situación actual? ¿O cómo se originó la situación actual? ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, por favor, les voy a pedir que podamos hacer una práctica de este argumento y de este argumento. Si ustedes quieren mezclar, adelante. Pueden mezclar los dos argumentos, ¿no? Para decir que tal persona señala que la causa es esta de tal situación. Pero quisiera que por favor veamos, hagamos una práctica en con estos dos argumentos. ¿Ya? A ver, les espero por favor. Vamos. ¿Les está costando mucho? Entonces, primero podemos hacer este argumento por la autoridad, solamente el argumento por la autoridad y después practicamos el argumento por la causa. ¿Ok? Benigna, ¿ya? ¿Tienes algún texto? Rosa. Janine. Humberto. Para hacer un argumento por la autoridad ahora nos ayuda mucho el internet, pues si hay algún texto que ustedes no se acuerdan exactamente cómo está, pueden recurrir al internet y ahí va a aparecer exactamente cómo está el texto que nos recuerdan bien, pero que ustedes sí al menos tienen memoria de que lo han leído en algún lugar. ¿Alguien se anima a plantear su texto? Licenciado, yo. A ver, dale, Celedón. Adelante. Según la doctora Patricia Calles Peris, recomienda el consumo de cloro a la población boliviana para la prevención de la COVID-19. Pero el gobierno central rechazó esta propuesta. Eso, Lisa. No sé si está bien. Ya, ¿cómo lo has utilizado, Celedonia? Está bien, porque citas una fuente. Sin embargo, para que sea más contundente lo que acabas de hacer, tendrías que ver qué estudio científico ha tenido la señora Calles Peris. Si ha hecho una investigación científica, porque, ojo, que en ese tema hay bueno, la ciencia ha dicho que no es verdad. Porque si fuera cierto, todo el mundo consumiría el dióxido de cloro, ya hubiésemos salido de ese problema y no hubiésemos estado esperando en este momento la vacuna, ¿no? Recuerden esto, por favor. Fuentes científicas en este tipo de casos. Fuentes que hayan hecho estudios, ¿no? Ahí Celedonia tiene contundencia, pero la forma como has utilizado de decir según tal persona está bien. Y cuando has hecho ese texto, ya, al hacer tu texto entre una afirmación, inmediatamente otra afirmación, sí, uno puede decir que ahí hay equilibrio, pero es mucho más coherente en un texto con respaldo como el que van a escribir ustedes o escriben, ¿no? Cuando ese texto, Celedonia, tiene
una persona como una fuente, ¿no? Que sea personal, institucional, que tenga validez por una investigación que haya hecho. Por ejemplo, si esta señora Callispieris hubiera hecho una investigación, hubiera hecho una investigación científica y que haya demostrado, ¿no?, que cura realmente, entonces hay una cosa, Celedonía, que quiero detenernos a ti. Es muy importante tener en cuenta, ya en este tipo de situaciones, la frecuencia, en este caso que diga, cuántas personas se han salvado, ¿no? Es decir, de 10, si se han salvado las 10 tomando dióxido de cloro, entonces es una evidencia científica, o si se han salvado 9, también. Pero si se salvó una, es como decir, ya, el horóscopo que yo leí se cumplió, pero se habrá cumplido en mí, quizás por mera coincidencia. No se cumplió con el resto de la gente que es de mi propio signo, que son millones y millones de mi propio signo, pero no han tenido la misma suerte que yo, pese a que a su horóscopo decía lo mismo. Entonces tendré que decir, ¿cuánta gente que ha leído el horóscopo ha verificado que se ha cumplido lo que dice el horóscopo? Si de las 100 personas que han leído, a las 100 se les ha cumplido, o se les ha cumplido al menos a 95, entonces diré que sí, el horóscopo dice la verdad. Pero si no, pues estoy aquí fallando en la búsqueda de fuentes. ¿Me explico bien, Celedonia? Sí, licenciada, ahora sí he comprendido mucho mejor. Muchas gracias. Ok. A ver. Aquí en el Jorge, imagino que este es un argumento por la causa. Eso lo vamos a dejar de Jorge Castañares para cuando ingresemos a la parte del argumento por la causa. Ya, Lizy, gracias. Ya, por favor. Aquí hay una de Benigna, ¿no? Que dices, según Platón hay dos mundos. ¿Ya? A ver, Benigna, ¿nos puedes leer, por favor? Benigna. Bueno, creo que Benigna no nos escucha, pero voy a leer el texto de Benigna, que dice, según Platón, hay dos mundos. Uno palpable, que se experimenta a través de los sentidos, y otro al que solo es posible acceder mediante el pensamiento o la razón. Ese es un argumento por la autoridad, porque Platón es un filósofo reconocidísimo, ¿no? Y este es el mundo, y aquí hay una lógica que ha servido al resto de la humanidad y del que ha salido, por ejemplo, lo que se llama el idealismo y el objetivismo. Aquí se origina lo que hemos llamado, ¿no?, el periodismo objetivo, porque Platón dice que hay dos mundos, uno en el que estamos tocando con nuestros sentidos y el otro que es producto que está en nuestra cabeza, ¿no? Donde están las ideas, ¿ya? ¿Y saben de dónde recoge estas ideas Platón? De Parménides. Y Parménides es el autor que muchos han pensado que es el autor de haber creado, ¿no?, esta frase que es tan polémica, que dice, el ser es, el no ser no es. El ser es infinito, el no ser no es infinito. El ser es, ya, inmortal, el no ser no es inmortal. El ser es inmensurable, el no ser no es mensurable. ¿Quién es ese ser que es infinito, que es inmortal, que es inmensurable? ¿Quién es ese ser? ¿Qué puede haber un ser así en el mundo? Pues han dicho que es Dios. No, han dicho que es Dios. Y a partir de esas ideas, porque es cuando los seres humanos estaban discutiendo en ese momento cuál había sido el origen del mundo.
Pues decían unos el agua, otros decían la tierra, Anaxímenes, Anaximandro, y todos estos. Y también decía lo mismo Pitágoras, el número. ¿No? Vean cómo argumentan estas personas. Por ejemplo, el argumento de Pitágoras, si el mundo no se explica sin el número. Y parece que es real, sí. A ver, veamos, claro. ¿Cuántos estudiantes en este momento están o cuántos? Sí, 28. ¿Cuántos días va a durar o las clases? Tantos días. ¿Cuántos días faltan para que termine el año? Tantos. ¿Cuántas personas contagiadas con el COVID? Tantos, ¿no? Pitágoras decía que nada se explica sin el número. Todo se explica sobre el número y a partir del número. Y otros decían que todo se explica a partir del fuego. Y otros decían que todo se explica a partir del agua. Y en eso, pues, Parménides dijo, no, pues todo se explica a partir del ser, y que el ser es una creación, una idea, y de ahí recoge Platón, ¿no? Y divide el mundo en dos. O al menos dice que hay dos mundos. Esos argumentos son los que a nosotros nos hacen pensar, ¿verdad? Hay otra persona más que quiere compartir su idea sobre este argumento por la autoridad. Muchas gracias, Benigna. Tu argumento está muy bien. Hay otra persona que quiere compartir un ejemplo. Rosa. Bueno, entonces creo que esto está claro, ¿ya? Así que vamos a pasar ahora al argumento por la causa, que ya tenemos un ejemplo de Jorge. Vamos a tener más claridad. Mire, por ejemplo, aquí en esta parte dice, ¿no? Los programas de televisión están diciendo que es la causa de los males que vivimos ahora. ¿Ya? En este caso hay una contracausa. Pues por eso se arman las polémicas, porque está estableciendo como causa, ¿ya? De una situación, ¿ya? De una consecuencia. Como por ejemplo aquí. Vean cómo se construye el argumento por la causa, ¿ya? Hay una correlación entre dos eventos, como en este caso. Por ejemplo, la condición A está asociada con la condición B. Veamos cuáles son esas condiciones. Las personas que practican ejercicios físicos, condición A, ¿no? Causa, tienden a ser más sanas, consecuencia. Es decir, la causa A produce la consecuencia B. Por lo tanto, la práctica de ejercicios cuida la salud de las personas, ¿verdad? Ahí hay una relación. Así se articula el argumento por la causa. Y ustedes, si van a encontrar constantemente las causas de un problema, las causas de un hecho, en realidad van a encontrar la solución, ¿no? Es por eso que es muy importante este argumento. Preguntarse realmente por la causa, no quedarse solamente en la consecuencia. Porque cuando vas a analizar los hechos a partir de la consecuencia, nunca vas a encontrar la causa. Y si no vas a encontrar la causa, no vas a encontrar la solución. Ahora sí, pueden, por favor, aquí ya teníamos un ejemplo. Jorge creo que hizo sí, Jorge. Jorge, ¿puedes explicarnos, por favor, tu argumento por la causa? Sí. Adelante. La comida procesada trae muchos químicos artificiales y azúcar. Por tanto, la comida procesada nos está envenenando. ¿Ya? Ahí hay una causa del envenenamiento. ¿Cuál es esa causa? La causa es la comida procesada que tiene estos elementos nocivos. Exactamente. Exactamente.
Esa es la relación que siempre deben encontrar a la hora de articular un argumento por la causa, ¿no? ¿Cuál es la causa, por ejemplo, de la crisis económica? ¿Cuál es la causa? Otra vez les reitero, si nos vamos a quedar con fuentes parcializadas, con fuentes, ¿no?, fanáticas, con personas que repiten consignas, es probable que no vayamos a encontrar la causa. Y entonces nos vamos a quedar en la consecuencia, ¿ya? En sus trabajos yo estoy seguro que ustedes hacen esto. A ver, aquí hay un ejemplo. Benigna, ¿puedes leernos, por favor, o explicarnos tu ejemplo? Benigna, adelante. No nos escucha, creo, Benigna. O será muy tímida. Bueno, dice el ejemplo de Benigna. Las personas que se alimentan de manera saludable tienen más defensas, ¿no? Y tienden a enfermarse menos. Ahí está la causa, la buena alimentación. ¿Ya? Por tanto, la buena alimentación la genera una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? Esa consecuencia es, ¿no?, que tiende menos a enfermarse y obviamente porque tiene más defensas. Entonces, este argumento ustedes lo van a explotar permanentemente ya cuando van a explicar algún hecho. Sirve para explicar un hecho. ¿Qué elementos más se toma en cuenta para este argumento por la causa? ¿No? Se toma en cuenta, por ejemplo, los actores, quiénes están involucrados, ¿ya? Se toma en cuenta, por ejemplo, los intereses. ¿Qué intereses hay en un conflicto social? ¿Qué intereses, qué busca un grupo respecto al otro grupo? Y por supuesto, ustedes van a encontrar las causas. Y las causas, y encuentran las causas, van a explicar las consecuencias. Y si explican las consecuencias a partir de las causas, van a evitar que sucedan otras consecuencias con las mismas causas. Y en eso consiste la investigación permanente. ¿Alguna duda al respecto? Bueno, si no hay ninguna duda, ¿alguien más se anima a presentar, por favor, algún otro ejemplo? Imagino que lo practicarán en sus textos, ¿ya? Ok, ahora vamos a pasar al otro punto. Antes de seguir con los argumentos, un recordatorio, ¿ya? Un recordatorio. ¿Qué es un argumento? ¿No? ¿Qué es un argumento? Chaim Perelman escribió un texto que titula El Tratado de la Argumentación. A ver, aquí hay un texto de Mónica antes de seguir con esto. Mónica, ¿puedes explicar, por favor, tu texto? Porque además tiene metáfora, ¿no? A ver, ¿nos puedes explicar, Mónica, por favor? Claro que sí, Lisa. Me va a disculpar un poco el ruido. Estoy en micro, andando del trabajo. Bueno, mi texto dice, una sociedad, un momento por favor, una sociedad inculta vive en un mundo de oscuridad y la riqueza que se construye con educación. Ok. Dale, explícanos, Mónica. Ya, para mí la primera parte quiere decir que en realidad la oscuridad o la pobreza de una sociedad siempre va a estar enfocada en la falta de educación y de lectura. En cambio, si queremos tener más desarrollo o más riqueza, progreso en nuestra sociedad, debemos cultivarla con la base de la educación.
Muy bien, Mónica. Vamos a desestructurar, descomponer. Ya, lo que acaba de presentarnos Mónica es evidentemente un argumento por la causa. ¿Cuál es la causa? Una sociedad inculta. ¿Qué genera esa sociedad inculta? Una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? El mundo de oscuridad. Y aquí cuando utilizamos este concepto o esta metáfora, nos está diciendo que es un mundo, ¿no? Pues subdesarrollado, triste, ¿no? Un mundo donde hay infelicidad y todo eso, ¿ya? En cambio, aquí en la segunda oración, ¿ya? ¿La riqueza es la causa? No, la riqueza es la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de qué? De una causa. ¿Cuál es esa causa? La educación. Es decir, aquí lo que ha hecho Mónica es en una, ¿no? Primero pone la causa, después la consecuencia. En la otra oración empieza con la consecuencia y después escribe la causa. ¿Se puede hacer así? Por supuesto que sí. Se puede redactar de ese modo. Muchas gracias, Mónica, por compartir tus ideas. ¿Alguien más tiene algún ejemplo? Bueno, nada. Les decía que este señor Chaim Perelman escribió el libro El Tratado sobre la Argumentación. Y vean lo que dice, ¿no? Respecto a lo que estamos hablando. Todo diálogo, y eso nosotros tenemos que tener la claridad, todo diálogo, toda charla, tiene un juego de micropoder. Y cuando hablamos de juego de micropoder, estamos hablando de que una parte quiere convencer a la otra parte de hacer algo. ¿Ya? Por ejemplo, en una pareja. ¿Quieres ir al cine o al teatro o quieres ir a bailar? Hay una persona que quiere ir a bailar, pero tiene que convencer porque quiere ir a bailar. Y la otra persona probablemente quiera ir al cine. Tendrá que convencer por qué quiere ir al cine, ¿no? Esta construcción de argumentos, ¿ya? En realidad, pues, es lo que se llama un contacto intelectual. Eso es lo que ustedes hacen, Benigna, Jorge, Mónica, todos ustedes, Celedonia, cuando hablan. Entonces, ¿para qué argumentas? Para combatir opiniones, como en este caso, o para justificar decisiones. ¿Por qué es importante combatir opiniones? Porque la democracia, como les decía ayer, en realidad es una sociedad por deliberación. Es una sociedad cuyo gobierno tiene un método y es la deliberación. Es la constante discusión respecto a temas que a todos nos interesan. Por eso es importante aprender a argumentar. Pero también se argumenta para justificar decisiones. Por ejemplo, ustedes saben que el gobierno está pagando el bono contra el hambre. Y seguramente también ya se han enterado, ¿ya? Que hay varias personas que han empezado a reclamar el bono contra el hambre. ¿Cómo justifica su decisión el gobierno? Dice, no puedo pagar, por ejemplo, a los que ya han recibido el bono ya familia. Está justificando la decisión y para ello recurre a argumentos. Puede ser argumentos por la causa, que en este caso dice, ya aquí hay una causa para que no pague. ¿Cuál es? Pues ya han recibido un bono familia, y han recibido por cada hijo 500, y si tenían 3, pues 1.500. Eso es lo que nos está queriendo decir. Está utilizando el argumento por la causa para justificar una decisión. La otra causa para no pagar el bono contra el hambre a todo el mundo es una causa. Por ejemplo, bueno, pero ya reciben el sueldo los que tienen trabajo. Evidentemente sí, y es una razón
¿no? Valedera, una causa fundamentada, porque si una persona tiene un ingreso mensual, pues darle un salario más, pues no es muy coherente, ¿verdad? Esa es otra causa. Y la otra causa, que también el gobierno ha señalado, es que no hay dinero como para poder regalar a todo el mundo, sino que nos estamos prestando esos recursos de una institución financiera internacional para que pueda ayudar. Ahora, ¿cuál es la consecuencia que va a generar el bono contra el hambre? Porque va a generar una consecuencia. 2, sí, consecuencias, o 3 o 4, pero la primera consecuencia es que va a aliviar la situación malísima que están atravesando algunas personas, y la otra consecuencia es que va a mover la economía. ¿Ve? Todo se conecta entre causas y consecuencias, causas y consecuencias, causas y consecuencias. Por eso, cuando una persona argumenta o es para combatir opiniones, para retar a otra persona o para decirle, cuando digo retar, no estoy hablando de insultos, sino que de demostrar que esa opinión es frágil frente a mi opinión que tiene más evidencias, y justificar decisiones, por supuesto que estoy haciéndolo en función de algún hecho que ya asumí como tal yo. Esto de justificar decisiones no solamente se produce, ojo, en el ámbito político, social, incluso en el ámbito de familia. ¿Por qué has llegado tarde? Entonces empieza a justificar y encuentra una causa. Dice, sabes, no había vehículos. Causa. La consecuencia, por eso llegué tarde. ¿Por qué no hiciste tu tarea? Causa. Porque, pues, no entendí bien. Causa. Consecuencia, por tanto, no hizo su tarea. ¿Me explico bien? ¿Tienen alguna duda? Jorge, Benina, Mónica, Geraldine, Janine. ¿Podría ser, licenciado, un relato parecido a esto al decir de que Bolivia forma parte del ejemplo de paridad y alternancia de género político? Sin embargo, en Bolivia ninguna mujer preside o lideriza comisiones en el Parlamento. Ya, ahí, por ejemplo, en ese argumento que estás construyendo, si vamos a buscar, por ejemplo, ¿cuáles son las causas, Mónica, para que no haya mujeres que estén presidiendo, ¿no?, instituciones públicas o privadas? ¿Cuáles son las causas, según vos? Para mí, una de las causas sería que todavía tenemos una sociedad machista ¿Ya? y que si es que existe en Bolivia la paridad y alternancia política en género, es porque hay una ley que es obligatoria de cumplimiento. Muy bien. B. Estás señalando causas. Una de las causas, según vos, es el machismo. ¿Ya? Es probable, ¿hay alguien que coincide con Mónica en las causas o alguien que pueda señalar una causa distinta? ¿Sí? A ver, Mónica, evidentemente tienes razón cuando dices el machismo, ¿ya? Pero yo creo que hay una causa que es la causa de ese machismo. Y esa causa, por ejemplo, es la educación. Me explico mejor. Hay mujeres, no todas, que educan a sus hijos en prácticas machistas y creen que la escuela va a resolver eso. No. Entonces, ¿cómo debemos concebir la educación para cambiar esas prácticas machistas? Es, por ejemplo, digamos, induciendo a las niñas no solo a jugar con muñecas, sino que induciendo a jugar, por ejemplo, a ser mecánicas, a ser pilotos, a ser ingenieras, ¿no? Actividades que supuestamente están destinadas solo a hombres. Entonces ahí ya estás derribando poco a poco la causa esencial
de el hecho del machismo. Y el machismo como causa para que bloquear a las mujeres, ¿no? Para que no puedan acceder a niveles de decisión. Esa es la causa de la causa. ¿Ya? Pero vamos a agregar otra causa más. En este caso hablaríamos de causas, por ejemplo, como la educación. No todos tienen las mismas oportunidades. Y si hay alguna persona que ha ido a un colegio, por ejemplo, a mí me da una enorme pena la pandemia, ¿saben? Va a retrasar tanto a la generación que se está formando, porque hay algunas personas que probablemente por falta de acceso a Internet, por falta de recursos económicos, quizás van a abandonar el colegio. ¿Ya? Entonces esa es otra de las causas porque lamentablemente las mujeres no tienen el mismo acceso o sí, las mismas oportunidades de acceder a niveles de calidad. Entonces, si vamos a ir encontrando causas, vamos a ir explicando y explorando mejor. Este es un método muy interesante para hacer investigación. Por eso el argumento por la causa es esencial en la construcción ya de descubrir hechos que no nos habíamos preguntado por qué sucede. ¿Me explico, Mónica? Totalmente, les han entendido. Ok, ¿hay alguien más que quiere aportar respecto a esto? Bueno, si no hay nadie más, mire, hay 3 objetivos, ¿ya? 3 objetivos de los argumentos. Por favor, subsáyenlo, subsáyenlo. Uno de esos objetivos es persuadir. ¿Qué quiero decir con persuadir? Por ejemplo, que cambien ustedes su pensamiento o su conducta, ¿no? Miren, ustedes, por ejemplo, a ver, voy a tomar el ejemplo que hace rato señalaban. Dice, aquí, ¿dónde está? Lo que decía Benigna hace rato. Dice, las personas que se alimentan de manera saludable tienden a enfermarse menos, ¿verdad? Entonces, lo que a mí me está persuadiendo para que me alimente mejor si quiero estar sano. Entonces la persuasión es el cambio de conducta que tú quieres buscar. Y esta relación, si ustedes tienen hijos, es constante entre papá, mamá y los hijos para cambiar la conducta, para persuadirles a cambiar de conducta y de pensamiento a los niños y a las niñas. Y para persuadir a cambiar la conducta tienes que argumentar un montón de cosas. Tienes que hacer argumentos por la causa, tienes que hacer argumentos metafóricos, tienes que hacer argumentos por analogía, ¿no? No sé si ustedes han escuchado. Si no estudias, te vas a parecer a eso. ¿Ve? Estás haciendo una analogía. ¿Para qué? Para persuadir que esa persona cambie su conducta. Se persuade en las reuniones. Se persuade en las asambleas. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto a este concepto de persuadir? No. Y el otro objetivo es la disuasión. ¿Cuándo es la disuasión? Cuando alguien ya hizo algo o está a punto de hacer y le dices no hagas. Pero no basta con decirle que no haga, sino con decirle que, por ejemplo, presentar argumentos por la causa. Por ejemplo, si una persona, ¿no? Quiere romper una relación, por decirles, ¿no? Porque esto puede ser muy polémico, está por romper una relación de sentimientos, qué sé yo, o no quiere, ya permanecer con una persona, con su pareja,
Entonces tú haces un argumento para disuadir, construyes un argumento para disuadir. ¿Cómo puede ser ese argumento? Pues dirás, tú sabías que las personas casadas son más felices, pero pueden decirme, no, eso no es verdad, o sí, yo tendré que demostrar por qué, ¿ya? ¿Por qué una persona es, por qué una persona es más feliz teniendo pareja? Eso no es general. Puede que una persona sea feliz estando sola, pero la mayoría de las personas que tienen pareja son felices. ¿Por qué? Porque tienen un complemento, porque tienen con alguien que discutir, porque tienen con alguien con quien salir a pasear, con alguien. Pero me puedes decir, pero no, ahí puede ser también que sea un infierno. Bueno, sí, también hay esas situaciones. Pero estoy disuadiendo a alguien de hacer algo con un argumento de este tipo. Vale decir, le estoy diciendo, no lo hagas. ¿Para qué? ¿Cómo lo voy a disuadir? Argumentando. Argumento por la metáfora, argumento por la causa, ¿no? Argumento, todos los argumentos posibles, argumento etimológico que mañana vamos a ver, ¿ya? Esa disuasión entre persuadir y disuadir, obviamente que necesita argumentos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia con convencer? Bueno, si has persuadido a alguien a cambiar de conducta y has disuadido a alguien a no hacer lo que pretendía hacer, convencer es invitarle a la acción, lograr que esa persona realmente haga lo que tú estás diciendo. Es la última instancia ya de, digamos, del proceso de construcción de argumentos. Pues cuando convences es porque has logrado tu objetivo de que las personas piensen como tú quisieras que piensen y actúen como tú quieres que actúen o actúen a partir de la visión que has construido. Y a eso se llama política. Porque la política consiste en eso, en persuadir a la gente para pensar como tú estás pensando y finalmente o voten por vos o asuman una actitud que tú has sugerido o asuman una decisión que tú les estás diciendo. ¿Y cómo vas a lograr eso? Por supuesto que con argumentos. Sin argumentos no se puede hacer mucho. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esta es una cuestión que probablemente a ustedes, digamos, les parezca muy árido, pero es bueno que lo conozcan, por eso lo dejé para esta parte, no en el ámbito práctico de los argumentos, sino en esta última parte, ¿ya? Para que puedan al menos tener claridad respecto a los conceptos que se utilizan en el ámbito de la dialéctica y de la retórica. Finalmente, para acabar la sesión de hoy, se utiliza el argumento en dos técnicas, la dialéctica y la retórica. ¿Hay alguien que me pueda ayudar en estas explicaciones de la dialéctica y la retórica? ¿Alguien que tal vez conoce? Entiendo que la dialéctica es este diálogo donde van surgiendo ideas, es un diálogo recíproco. Exactamente, Jorge. Muchas gracias. La dialéctica es el debate. A eso llamamos dialéctica porque van argumentos de ida y vuelta. De ida y vuelta. Tú argumentas, yo argumento. Ella argumenta, él argumenta. Vamos permanentemente, es un encuentro de lo que se llama el feedback, la retroalimentación constante. Digo algo, me respondes. Respondo, dices algo,
me dices algo, respondo. Entonces, hay una relación horizontal. Una relación horizontal entre el emisor y el receptor. Y en esa situación es que el que era receptor se convierte en emisor a la vez, por tanto hay una deliberación entre iguales. A eso llamamos dialéctica, esa deliberación constante que se hace entre dos personas. En cambio, la retórica es cuando una persona habla a un auditorio, pero no hay respuesta inmediata del auditorio. O cuando a ustedes les invitan a un canal de televisión, les invitan a una radio, o les invitan a una ponencia, entonces ahí hay una retórica, entre que ustedes articulan su ponencia con argumentos, utilizan todos los argumentos conocidos. ¿Para qué? Justamente para convencer a su público de que lo que están diciendo es real. Entonces, la dialéctica es una deliberación entre iguales. En cambio, la retórica es cuando tú hablas al público, pero no te retroalimentas inmediatamente. Cuando tú emites un discurso y no te retroalimentas inmediatamente. Por eso es que cuando vas a hacer, por ejemplo, la retórica, ustedes tienen que articular bien sus argumentos. Y hay discursos que se quedan para la historia cuando están bien argumentados. Es, por ejemplo, como esta, no sé si ustedes han escuchado alguna vez, ¿han escuchado el discurso de Martin Luther King, Yo tengo un sueño? Martin Luther King era un activista, ¿no?, por los derechos civiles de los afroestadounidenses. Y, por ejemplo, él dice, yo tengo un sueño de que un día mis hijos no sean juzgados por el color de su piel, sino que sean juzgados por sus acciones. Qué lindo, ¿no? Qué bello. Que a nadie nos juzgue por nuestro color de piel, por nuestros rasgos, por nuestra ideología, sino que nos juzguen por nuestras acciones, por lo que hacemos. Esa, por ejemplo, es una brillante retórica, ¿no?, que como ha establecido los argumentos para demostrar que tiene razón. O como este discurso de Lincoln, ¿no?, que dice que la democracia es para el pueblo, por el pueblo, que todo el mundo ha repetido esa frase, ¿no? Pero es una articulación tan bien hecha que uno dice, esa retórica vale la pena escuchar. ¿Hay alguna duda hasta, bueno, en el transcurso de hoy? A ver, les voy a repasar antes de que nos vayamos hasta ahora, ¿no?, que hemos visto, y quisiera que practiquen, por favor. Mañana vamos a llevar otros argumentos, los últimos, y además les voy a presentar una estructura de cómo se escribe facilito un artículo de opinión. Seguramente ya han llevado en los anteriores módulos, pero esto es algo más que les va a servir, ¿ya? Recuerden, por favor, que estos argumentos que hemos conocido hoy solo van a poder perfeccionarse, al menos practicando permanentemente. No se olviden de que sus ideas deben ser concretas, no se olviden de que deben ser coherentes, no se olviden el argumento por el ejemplo, que hay que tener datos reales, no se olviden, ¿no?, las prácticas que hemos hecho, no se olviden de los contraejemplos, no se olviden del argumento por la analogía, cómo se compara una cosa con otra cosa. No se olviden por el argumento por analogía. Recuerden este texto de cómo se puede hacer unas analogías históricas, ¿ya? Y por supuesto el argumento por la metáfora, que suena muy bonito cuando se lo escribe bien. El argumento por autoridad, verificar siempre las fuentes, ¿no? Y el argumento por la causa. Ok, bueno, aquí quedaríamos hoy. Muchas gracias